qué es lo que pretende lograr con este taller. ¿Ya? Entonces empecemos con Raúl. Raúl, ¿qué te dedicas? Y comentamos cuál es tu expectativa de este taller. Hola, hola, buenas noches. ¿Me escuchan, por favor? Le escucho perfecto. Bueno, bueno, está bien. En realidad yo me dedico a temas de proyectos en entidades públicas y privadas, ¿no? Temas de Ya, consultoría, etcétera. excelente. Ya, entonces tiene, o sea, se dedica a igual evaluar proyectos en consultoría. Perfecto, Raúl, gracias. Exactamente, así. Excelente. Ancanit, ¿cómo estás? Buenas noches. Ahora no se escucha, creo que. A ver, vamos a ver, mientras tanto. Computer Queen, no sé si se puede presentar, decirnos qué se dedica y cuál es su expectativa del curso. Sí está abierto el micrófono, pero no se escucha Computer Queen. Si puede escribir en el chat y si puede poner su nombre para que podamos contactarnos mejor. Jessica Yan, buenas noches. Igual si nos puedes comentar, Jessica, ¿qué te dedicas y tu expectativa? Buenas noches. Buenas Eh, noches. a mí lo que me ha interesado es sobre la IA, ¿no? Y los proyectos. Yo soy contadora general Ujú. y me parece interesante el curso. Para aprender más entonces. Sí. Ya, gracias Jessica. Muy bien. Bueno, vamos a empezar entonces. Si pueden ir poniendo en el chat igual eh, Ancañita y demás que se dedican y demás, por favor, si se puede, así para saber, ¿no? Y ver si podemos reencaminar de repente un poco la clase, ¿ya? Bien, entonces estoy con un archivo abierto, un archivo de PowerPoint, y vamos a empezar viendo un poquito el contexto de este curso, ya las bases y los fundamentos. Pero básicamente la evaluación de proyectos es una rama del tema de planeación, podemos decir, ¿no? Toda empresa, bueno, que se considera formal o quiere considerarse formal, requiere una planeación, ¿verdad? Requiere una planeación y bueno, dentro del ámbito de la planeación, como planear es anticiparse a diferentes posibilidades que pueden llegar a suscitarse en un negocio en diferentes aspectos. La evaluación de proyectos lo que procura más que todo es ver de encontrar la factibilidad de un negocio, ¿ya? Es donde se enfoca, ¿ya? A diferencia, por ejemplo, de un plan de negocios, el proyecto de factibilidad es más específico, ¿ya? La evaluación de proyectos está orientada a realizar proyectos de factibilidad. Es más específico en el sentido de lo que le interesa son más aspectos cuantitativos. Por ejemplo, el tema de hacer proyecciones de ventas, ver que las proyecciones de ventas tengan una buena base para calcularse. Bueno, eso, por ejemplo, es un objetivo de la evaluación de proyectos. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos un poco más los propósitos de la evaluación de proyectos. Son tres, básicamente, ¿ya? Uno de ellos es evaluar la factibilidad técnica y legal, ¿ya? O sea, hace énfasis en eso el proyecto de factibilidad, evaluar la factibilidad del mercado y evaluar la factibilidad económica y financiera, ¿ya? Entonces, la evaluación de proyectos básicamente tiene estos tres pilares que son los que le interesan a cualquier inversionista para poder invertir un dinero en un negocio, por ejemplo, ¿no? O en un proyecto, ¿no? Lo que quieren es saber, hay clientes, o sea, hay un mercado para mi producto, o si ya tengo empresa, me puede convenir ampliar una nueva línea de producto, tendré mercado para una nueva línea de producto, por decir, no sé, me dedico a vender autos, a comercializar autos, y ahora quiero empezar a importar motos, digamos, ¿no? Entonces, a veces el objetivo del proyecto puede ser ampliarnos
a algo complementario de lo que requerimos, ¿no? O una idea que se nos ha ocurrido porque de repente se nos ha hecho rentable esa idea, ¿no? Entonces el objetivo es ver si me conviene, es rentable o no es rentable para mí. Por eso el énfasis de la evaluación de proyectos está en las finanzas sobre todo, ¿ya? A diferencia de un plan de negocios, la evaluación de proyectos de factibilidad tiene una diferencia en el sentido de que el proyecto de factibilidad busca responder al mismo inversionista que quiere realizar su, o que quiere financiar una empresa, ¿no? Si esto va a ser rentable, hay mercado, estos tres aspectos sobre todo, responder. Y bueno, si el proyecto responde a estas tres preguntas favorablemente, es decir, llega a ser factible técnica y legalmente, llega a ser factible en el mercado y llega a ser factible económica y financieramente, entonces ya puede pasar el proyecto a ampliarse a un plan de negocios, ¿no es cierto? Y el plan de negocios ya es una herramienta que además de tener estos puntos que tiene la evaluación de proyectos, que nos brinda la evaluación de proyectos, se amplía más que todo a la parte estratégica, es decir, qué estrategias voy a adoptar para llevar adelante el proyecto, ¿no? Y tiene el objetivo de buscar financiadores, es decir, si yo no puedo financiar todo el proyecto, de repente mi proyecto es rentable, pero necesito un nivel de inversión mínima determinada, entonces de repente voy a tener que buscar un socio o veré de financiarme del banco. Entonces ya el plan de negocios es la parte que nos ayuda a captar esa inversión ya sea con capitales de socios o con financiamiento de algún tipo, puede ser de fundaciones, puede ser de entidades financieras, etc. ¿Ya? Entonces, básicamente, la primera parte de hacer evaluación de proyectos es analizar el mercado y bueno, ya vamos a ir entrando en más detalle. ¿Ya? No sé si hay alguna duda de las diferencias que hay, por ejemplo, entre un proyecto de factibilidad y un plan de negocios, ¿no? Porque a veces llegan a confundirse, o muchos piensan que es lo mismo. No es lo mismo, si bien se basan en la misma información, pero unas hacen más énfasis en otras cosas, ¿no es cierto? Bueno, hasta aquí no sé si tienen alguna duda. ¿O claro? Hasta ahí se entiende la diferencia entre lo que es la evaluación de proyectos y un proyecto perdón, y un plan de negocios, por ejemplo, o hay algo que tal vez no sea comprendido. Con todo apertura, por favor, ya que estamos aquí entre colegas, en algunos que se dedican igual a hacer proyectos, entonces puede ir aclarando desde mi perspectiva, ¿no? ¿Ok? Bien, entonces, me imagino que se ha entendido muy bien, ¿ya? Entonces, bueno, por ejemplo, la estructura básica para evaluar proyectos es esta, más o menos de manera general, la estructura, ¿no? Resumen ejecutivo, ¿ya? Antecedentes y contexto del proyecto. De ahí ya entramos directamente al plan de mercado, al estudio del mercado. Ahí está, justo un comentario, qué bueno. Buenas noches, Leite, ¿cómo estás? Un gusto. Ahorita vamos a conversarle. Este plan de mercado es el próximo punto. Luego de hacer el plan de mercado, que ya vamos a ir viendo punto por punto, ¿ya? Vamos a ingresar al plan organizacional, ¿ya? Donde se ve toda la parte de gestión del talento y más que todo el objetivo, más que todo de este capítulo del proyecto, es establecer el costo del personal, sacar el coste del personal. ¿Ya? Todo lo que involucre el costo del personal y aquí se van a analizar formas de contratación, etcétera, ¿no? Si lo vamos a contratar de planta a una persona o vamos a contratar desde otro punto de vista, ¿no? Desde otro punto de vista que sea legalmente permitido, ¿ya? Luego tenemos el plan técnico u operativo. Básicamente el plan técnico operativo es la ingeniería del proyecto, es la base para las finanzas del proyecto
¿ya? Luego tenemos un plan legal y ambiental, que puede haber también, que muchas veces en los proyectos hay, a veces no hay barreras técnicas y no hay barreras legales, digamos, ¿no? Es decir, por ejemplo, si vas a estar en alguna vez me pasó que estaba analizando la apertura de una sucursal de una empresa que se dedicaba a acopiar chatarra y lo vendía a las siderúrgicas, ¿ya? Y resulta que, bueno, ellos querían, están en Cochabamba y querían aperturar una sucursal de ellos en el Alto, porque allá por esa zona del Alto estaba su proveedor, o su cliente, mejor dicho, principal, además de muchos proveedores potenciales allí, ¿ya? Pero nos tropezamos con el tema de que recientemente se había creado, se había reconocido a un sindicato de este sector y bueno, como tenían convenio con la alcaldía, exigían algunas cosas que podrían haber significado una barrera de entrada y bueno, tenía que ver con temas legales, de sustentar sobre todo temas legales, ¿no? Entonces muchas veces puede ser una limitante, ¿no? El hecho de salubridad, por ejemplo, en el tema de alimentos, licencias, derechos de marca, varias cosas que hay que ver en el plan legal también. ¿Ya? Bueno, y bueno, el énfasis del curso va a estar en el plan financiero, porque la evaluación de proyectos es una rama del área financiera, ¿ya? Y en base a los estudios anteriores, al de mercado, al organizacional, al técnico operativo y al plan legal y ambiental, ¿ya? Es que consolidamos la información y los datos en el plan financiero. ¿De acuerdo? Y el objetivo del plan financiero es hacer una proyección de flujo de caja que nos permita definir indicadores para ver si el proyecto va a ser o no viable, ¿no? Para el inversionista o para quien lo requiere, ¿ya? Entonces, esta es la parte más importante que podríamos decir de la evaluación de proyectos, que es el plan financiero y posteriormente la sensibilización de datos, ¿no? El hecho de ir simulando escenarios para diferentes contextos o supuestos que podamos hacer en el plan financiero. Muy bien, entonces ese más o menos es participantes el foco del taller. Nos vamos a centrar bastante sobre todo en la parte financiera. Todos los otros puntos lo vamos a ver, por supuesto. Vamos a ver, pero el énfasis va a estar sobre todo en estos puntos que estamos viendo, que son los más importantes. ¿Ya? Bien, ahora, ¿cuál es el aporte de la IA en hacer planes de negocio o proyectos de inversión? ¿Cuál es el aporte, el apoyo? ¿No? Más que todo, ¿a qué nos ayuda? Estos son cinco, por mi experiencia, cosas que he identificado que me han ayudado a hacer los proyectos, ¿no? Primero, apoyo en encontrar fuentes confiables de forma eficiente para fortalecer el estudio. Es decir, antes de la IA, teníamos que buscar los que evaluamos proyectos, un montón de fuentes, ¿no? De forma más tradicional, digamos, e incluso en muchos casos, ¿ya? Teníamos que pagar por la información para tener esa información, ¿no? Entonces, para tener fuentes confiables. Ahora ya con la IA, como la IA tiene una base de datos tan amplia, accede a mucha información realmente, entonces, de tal manera que nos ayuda a ver cuáles van a ser los aspectos cruciales de las fuentes y fuentes confiables, ya fuentes bastante confiables. Yo le he podido verificar porque yo ya me dedicaba a evaluar proyectos antes de conocer la IA y obviamente he visto y lo que me costaba de repente, no sé, a veces hasta meses encontrar una información que sea poderosa, ahora se puede encontrar a través de la inteligencia artificial, entonces eso aporta mucho. ¿Ya? Segundo, mejoras en la redacción de los informes y sistematización de datos, ¿no? O sea, es excelente la IA en el sentido de que, claro, nosotros hacemos una descripción a veces de los proyectos, o bueno, lo vamos haciendo la descripción de los proyectos, pero realmente existen mejoras muy importantes cuando acudimos a la IA, ¿no? Entonces, suele dar información igual más sistemática, ¿no? Es decir, lo que nosotros podemos querer describir de alguna forma, nuestro punto de vista, lo mejora. Entonces, ahí hay un aporte, ¿no? Luego hay un aporte también en lo que es inteligencia de mercados, ¿ya? Por ejemplo, en los planes de negocio, cuando hacemos planes de negocio, es bastante importante ver, estudiar la competencia, ¿no es cierto? Entonces,
la IA te ayuda a identificar cuáles son realmente tus potenciales competidores, ¿no? Entonces, si tú tienes una lista, por decir, de posibles competidores, tú estás queriendo entrar en un nuevo negocio, por decir, y tienes una lista de los posibles competidores que podrían ser, digamos, tu mayor competencia cuando ingresas al mercado, entonces nada más hace falta investigar, tener las páginas web, incluso los Facebook, toda la información que puedas tener de ello, y en ChatGPT, por ejemplo, te hace una inteligencia de mercados increíble. O sea, va indagando toda la información que puede de las empresas y realmente, de cierta forma, te ayuda, por ejemplo, a identificar el tamaño de los competidores, ¿no? Con parámetros como, bueno, yo me baso mucho en lo que es la banca, yo vengo de formación bancaria, entonces yo me baso mucho en los indicadores de la ASFI, ¿no? De tamaño de empresa, por ejemplo. ¿No? De qué características tiene una micro, pequeña, mediana empresa en base a ventas anuales, número de empleados y el patrimonio, ¿no? Entonces, en eso también aporta mucho la IA. Muchas veces te da información muy interesante también de la parte de cómo manejan el tema de mercados, por ejemplo, las empresas, ¿no? Entonces, eso vamos a ir viendo, por ejemplo, ¿ya? Luego dice, información estratégica basada en experiencias previas. ¿Ya? Información estratégica basada en experiencias previas. Claro, lo que pasa es que siempre hay estudios, ¿no? O sea, se hacen estudios, todo el tiempo se van haciendo estudios y la inteligencia artificial te ayuda a encontrar esa información estratégica de ya proyectos que se han realizado, como pueden ser del caso de lo que tú estés evaluando, ¿no? Entonces, muy una buena herramienta para eso. Y finalmente, claro que optimiza mucho el tema del tiempo, sobre todo en lo que es investigación, ¿no? ¿En qué no aporta la IA? ¿Ya? Y aquí vamos a ir marcando un poco la cancha también, ¿no? Porque no todo te lo va a hacer la IA, ¿ya? Conocimiento ya profundo del negocio, ¿no? Por ejemplo, tampoco te va a rescatar estados financieros, tanto así, ¿no? Si digamos de un competidor o algo. Te va a dar un parámetro, te va a dar un parámetro la IA de información, pero ya más profundidad de esa información, tendrías que hacerlo por tu parte, digamos, ¿no? ¿Qué más? El know-how de cada negocio es único, la IA aporta con parámetros generales, ¿no? Pero ya en cosas más específicas ya no. Pero muchas veces te ayuda en su generalidad, te ayuda a identificar las partes específicas y cómo encontrarlas, ¿ya? Ya para que mejores tu investigación, ¿no? Y finalmente, tiene poco conocimiento de negocios informales, ¿no? No olvidemos que en nuestro país, sobre todo, la actividad del 80% de los emprendedores manejan una actividad informal o semiformal. ¿Qué quiere decir informal o semiformal? Por ejemplo, no facturan, ¿no es cierto? O facturan muy poco. Por ejemplo, no contratan en función a lo que es la parte laboral. Una gran parte de contrataciones son informales, son hasta sin contratos en muchos casos. O sea, es terrible cómo se maneja en nuestro país, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, la IA tiene una gran debilidad porque le debe parecer una locura a nuestro país porque aquí nosotros tenemos una forma de llevar los negocios muy particular, ¿no? Estamos entre los tres países, si en algo somos ganadores en Bolivia, estamos entre los tres países más informales del mundo, ¿ya? Creo que ya hemos llegado, el año pasado estábamos en segundo lugar, creo, y ahora ya estamos, creo que al primer lugar, entonces imagínense. Entonces ahí la IA tiene limitaciones y uno tiene, el profesional que se dedique a hacer proyectos, por ejemplo, como nuestro colega y bueno, en mi persona igual, tiene que tener conocimiento de cómo son los negocios informales y cómo poder estructurarlos y evaluarlos, ¿no? Bien, esta es básicamente la presentación. Participantes, no sé si hasta aquí tienen alguna duda, algo que quisieran comentar. Igual he visto que se han integrado nuevas personas, entonces quisiera conocer sus inquietudes, si las tienen hasta aquí. ¿Se ha quedado claro qué abarca la evaluación de proyectos y demás? ¿Alguna duda? Ah, están muy tímidos. ¿Qué ha pasado? No, no parece que no estuvieran ahí.
¿Cómo estás, Jessica? Ya me habló. Computer Queen, no sé. Anca, ya estás acá. Leito, comentabas tú qué te dedicas y cuál es tu expectativa de este taller. Contigo no nos puede conversar. Leito, no, es que no está. Y Anca, Anita, no sé si nos puedes comentar, ya no sé si estás bien ya con tu micrófono. Bueno, espero que estén ahí, nada más. Se me está escuchando, ¿no? O por ahí estoy, no sé, hablando solo y siento que se me corta, no sé. Se escucha, licenciado. Ah, ya, ok, ok. Bueno. Bueno, entonces vamos a pasar ahora a revisar la estructura específica de para evaluar proyectos, ¿ya? Vamos a ir a una estructura más específica, donde vamos a ver los puntos exactos que vamos a tocar, tal vez ampliando un poquito más en el tema financiero, como les decía, ¿ya? Entonces, miren, aquí, bueno, tengo un Word, que estaba justamente revisando, en el cual podemos ver qué es lo que específicamente debemos evaluar en un proyecto de factibilidad. ¿Ya? Les había comentado esto en una diapositiva de una forma más general, ¿no? Esto ya es algo más específico, ¿no? Entonces, lo primero o el primer capítulo, si quieren así llamarlo, son los antecedentes de la empresa. Si ya la empresa está existente, deberíamos hacerle un diagnóstico económico y financiero a la empresa para ver cómo está financieramente en base a la información que tiene, ¿no? Y un análisis macroeconómico del sector. Yo siempre pongo esto porque esto es muy importante. El análisis macroeconómico define el potencial de crecimiento de un sector y por tanto nos puede dar un parámetro de cuánto puede crecer una empresa, ¿no? Una empresa en el tiempo, en el sector en el que opera. Entonces, a partir de ello, esto nos va a ayudar, por ejemplo, a hacer el análisis macroeconómico de las tendencias, sobre todo de importación y exportación, nos va a ayudar a definir el crecimiento proyectado de las ventas, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, por eso lo he puesto ahí. ¿Ya? Esto es básico, ¿no? O sea, se puede ampliar, pero le estoy poniendo los puntos elementales mínimos que requeriría un proyecto de factibilidad. ¿Ya? Luego viene un plan de mercado. En el plan de mercado, lo que se realiza es la segmentación del mercado y el perfil del cliente, el análisis de proveedores, ¿ya? Análisis de los precios y estimación de la demanda y proyecciones de ventas. ¿Ya? Entonces, esos son los aspectos que vamos a estudiar, sobre todo, donde vamos a hacer más énfasis en el plan de mercadeo, ¿ya? En síntesis, lo que más nos interesa del plan de mercadeo es ver cómo vamos a proyectar las ventas, cuál es nuestra demanda estimada, ¿de acuerdo? El plan organizacional, técnico y legal. Bueno, aquí lo he puesto como para resumir un poco estos tres en un solo capítulo, pero claro que puede representar cada uno un capítulo, pero aquí lo estoy como que resumiendo porque una cosa también tiene que ver con la otra, ¿ya? Entonces, lo primero, la estructura modelada de la empresa, ¿no? La estructura organizacional, también se llama, el perfil del personal a contratar y funciones, y bueno, estos dos primeros nos van a ayudar a establecer la proyección de sueldos y el plan de carrera, ¿ya? En otras palabras, aquí vamos a determinar el coste de personal en base a estos parámetros, ¿ya? Luego tenemos los costes de organización de la empresa, es decir, qué gastos va a efectuar si la empresa recién se va a crear, cuál va a ser la cotización o el presupuesto para arrancar la empresa, los gastos de organización, ¿ya? Creo que hay un colega contable, entonces se debe ubicar bien, ¿no? Los que son los gastos de organización o costes de organización, ¿ya? Y bueno, una vez que tenemos eso, ya podemos entrar a la parte técnica, que sería determinar básicamente cuál va a ser el tamaño del negocio,
El tamaño se mide desde diferentes puntos de vista. Tamaños en cuanto a cuanto a inversión, puede ser, por ejemplo, tamaño del negocio en cuanto a superficie que va a ocupar una planta, por ejemplo, ¿no? Que también define el tamaño del negocio. Tamaño del negocio también se puede ver desde la perspectiva del número de personas involucradas en una industria, en la producción. Bueno, ya vamos a ir bien. ¿Ya? Luego tenemos estudio de procesos, tiempos y capacidad instalada. ¿Ya? Entonces ustedes van de la mano, estudio los procesos. Si yo sé los procesos y ya sé los tiempos que me quedan, que tengo en cada proceso, entonces voy a poder determinar mi capacidad de producción, ¿no es cierto? Bueno, el otro punto es definir inversión en equipos, materiales, presupuestos para pruebas técnicas, ¿ya? Y costo de producción o del servicio, si se trata de un servicio. Y finalmente, requisitos legales para operar, ¿ya? Esto es básico, ¿no? Porque lo que lo que se quiere con el proyecto de factibilidad es ir al punto, es decir al inversionista si esta inversión que quiere hacer es rentable o no es rentable, tomando en cuenta los factores críticos del proyecto, ¿no? Entonces ahí están, requisitos legales para operar. Y ahora entramos al plan financiero, donde vamos a hacer más énfasis. Bueno, yo utilizo este formatito, ¿ya? Plan financiero, inversión inicial, es decir, cuánto tenemos que invertir para arrancar el negocio, ¿ya? Y cómo va a ser la inversión, de qué tipo, ¿no? Es decir, va a ser de tipo diferida, inversión en activo fijo, inversión en capital de trabajo, ¿no es cierto? ¿Cuánto requiero de cada uno? ¿Ya? O inversión en investigación y desarrollo, no sé, dependerá de las características de cada empresa, ¿no es cierto? Una vez que ya sabemos la inversión, el siguiente paso es estudiar el financiamiento, es decir, cómo vamos a financiar las inversiones que estamos pensando hacer, que estamos enlistando. Una vez que ya tengo la inversión y el financiamiento, entramos a lo que es la proyección de ingresos y costos, ¿ya? Luego, la determinación de costos fijos, punto de equilibrio, ¿ya? Cálculo de impuestos y gastos, bueno, en este caso de importación, dice, debe ser de alguna manera, pero básicamente hacer el cálculo de los tributos, cuánto tenemos que pagar, cuánto vamos a pagar, flujo de caja proyectado en escenario normal y sensibilizado, e indicadores económicos de viabilidad. Listo. O sea, es lo mínimo que tienes que tener en tu plan financiero para poder ver si va a ser rentable o no un proyecto. ¿Ya? Entonces fuimos de algo general en un principio y ahora estamos aterrizando un poco más a las cosas específicas. ¿Ya? Entonces esto se los voy a pasar yo al grupo. ¿Ya? Y lo que quisiera yo que ustedes hagan en el primer recesito que vamos a tener ya en unos minutos, ¿ya? Nos vamos a volver a conectar al mismo link, ¿ya? Ahorita es 8:22, nos vamos a conectar 8:30, ¿ya? Pero les voy a pasar esta lista y quiero que ustedes me sugieran, en base a esta estructura, ¿ya? Esta estructura básica, ¿qué más consideran ustedes importantes que podríamos agregar o adicionar en el análisis de un proyecto de factibilidad? ¿De acuerdo? Esa va a ser la tareita, digamos, de 10 minutos. Pensar en cada plan, ¿qué más podríamos adicionar para fortalecer el estudio? Sin perder el objetivo de lo que es el estudio de evaluación de proyectos, ¿no ven? ¿Ok? Quedamos en eso, entonces ahorita les estoy pasando esto, ¿ya? Y en 7 minutitos nos estaríamos reconectando, ¿de acuerdo? Y quiero que me sugieran eso, lo que les he comentado. ¿Dónde está el grupo? Les he pasado ya el punteo de los aspectos y en nuestro retorno tendríamos que estar
viendo, ¿no? Esos puntos, cómo podemos fortalecer o qué más podemos agregar a lo que yo les estoy proponiendo. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Ya, entonces nos tomamos 10 minutitos para eso, mientras tanto organicemos, ¿no? En algo que tal vez hemos dejado pendiente por entrar más rápido y todo eso, y nos estaríamos viendo 8, 8:35, ¿les parece? ¿De acuerdo? Al mismo link ingresamos.